Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Para mí es un honor y un placer estar aquí un día más. Estamos desde Kingston, Canadá, Roca Eterna. Hoy te traigo el día de hoy en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Amén. Y el tema de hoy es: bástate de mi gracia. Así te quiere decir el Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorifico más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, aleluya. El Señor te dice: bástate de mi gracia, porque la gracia va de la mano con la fe, mi querido hermano. En esta palabra dice que cuando tú estás más vulnerable es cuando Dios se glorifica más, y tiene toda la razón. Por experiencia propia, a veces cuando yo estoy quebrantada, cuando tú le oras llorando al Señor, cuando tú puedes sentir esa presencia, cuando tú puedes sentir que el Señor está allí abrazándote, cuando estás en esa debilidad, que tú sientes que no puedes con tus fuerzas, tú sientes que con tus fuerzas no vas a llegar a ningún lado, y que tú sabes que necesitas al Rey de Reyes y Señor de Señores que te ayude, que te agarre de la mano. En este día el Señor te dice: bástate de mi gracia, cree en mí, que yo te voy a ayudar a salir de ese problema, yo te voy a ayudar a salir de esa debilidad que tú tienes. Si tu debilidad, mi querido hermano, es el alcoholismo, dárselo al Señor. Si tu debilidad son las drogas, dárselo al Señor. Si tu debilidad son no servirle al Señor y no creer en el Señor, dárselo al Señor, que Él va a hacer. Él tiene mucha gracia, y la gracia, dice que la gracia es el favor y el poder de Dios. La gracia es el favor y el poder de Dios. Así es que en esas debilidades, mi querido hermano, híncate, humilla delante de Dios, y vas a ver el poder y la gloria del Señor. Porque ¿quién no va a ver, mi querido hermano, cuando a ti se te acerca alguien vulnerable, llorando, humillándose? Tú te da esa curiosidad de saber por qué lo está haciendo. Tú te da ese deseo de saber qué es lo que tiene esa persona. El Señor en eso, cuando tú estás en esa debilidad, que le entregas todo, que te abres todo tu corazón y le dices: Señor, ayúdame a superar esto, a pasar esta prueba. Cuando el Señor abre la gracia del Señor, el favor del Señor está contigo, querido hermano, porque cuando tú oras, cuando estás en esa debilidad, te abres al Señor y le dices muchas cosas que cuando estás bien y estás viviendo tu vida en buena manera no se lo puedes decir. Te abres a decirle. Por eso dice que en las debilidades de uno es cuando el Señor se revela más. Y dice: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En esa debilidad, mi querido hermano, dice que la gracia es la presencia del favor del poder de Dios. Es una fortaleza celestial dada a aquellos que dependen de Dios y lo invocan. Cuando tú estás en esa debilidad, dice la palabra de Dios que no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército que tú vas a poder vencer ese obstáculo, sino que es con Dios. Así es que en esa debilidad, mi hermano, depende de lo que tú estés pasando, porque Dios manda siempre palabra. La palabra de Dios nunca retorna vacía. Así es que, mi querido hermano, tú que estás viendo y estás pasando por esa dificultad, estás pasando por cualquier dificultad, mi querido hermano, solo Dios te puede ayudar. Solo Dios te puede ayudar, te puede sacar de esas cosas, mi querido hermano. Yo cuando estaba embarazada de mi niño, de mi primer bebé, yo tenía preeclampsia, yo estaba al borde de la muerte, yo y mi hijo. Yo no sabía que tenía eso. Yo no sabía, pero yo tenía un remanente en la iglesia de Roca Eterna que oraban por mí, un remanente de hermanas, de hermanos que oraban por mí y por mi hijo. Dios escuchó el clamor de ellos, y para gloria y honra de Él estoy aquí, yo sirviéndole a Jehová. Porque, mi hermano, en esa debilidad el Señor te fortalece. Porque yo antes
de que pasara eso. Yo no le servía al Señor como debía de servirle. Pero yo después que pasó eso, yo estuve agradecida con el Señor porque me dio mi vida, me dio la vida de mi hijo. Tú sabes, esa enfermedad preeclampsia es muy triste a las embarazadas que le dan. Pueden morir ellas y el hijo. Y pueden quedar secuelas en la vida de esa persona. Entonces, pero Dios me salvó de eso. Dios me fortaleció, me dio fuerza para salir adelante. Porque yo no tuve ni un tratamiento para que me pudieran quitar o tratar de que se estableciera. Pero Dios puso la mano porque tenía ese remanente orando por mí y por mi hijo. Tenía ese remanente de mis hermanas orando. Y yo en la intimidad, débil, con aquel embarazo, yo le decía al Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Si me he de ir contigo, pues llévame contigo. Si no es mi hora, pues dame salud para poderte servir. Y aquí estoy, mi querido hermano. Yo estoy agradecida del Señor porque yo sé que en esas debilidades uno le da más fuerza para buscar a Dios, porque uno agradece lo que Dios ha hecho. Uno se fortalece en esas debilidades, cuando uno está en la cuerda floja, como dice el humano, es cuando uno cree más en el Señor, se fortalece más en esas debilidades. Y hay algo que dice: al confiar en Cristo, descubrimos la verdad de la declaración de Pablo. Porque cuando sois débil, entonces soy fuerte. Amén, aleluya. Porque estás débil. Decía Pablo que cuando él estaba débil, era cuando estaba fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú estás débil y crees en el Señor, tienes esa fe y crees que el Señor te va a sacar de eso y crees. Y esa es la fe, mi querido hermano. Por eso Dios hace la voluntad. Por eso Dios escucha tu clamor. Por eso Dios escucha tu oración. Yo estoy aquí por la gracia y por la misericordia del Señor. Estoy hablándote y dándote este testimonio el día de hoy. Mi hijo ahora tiene 4 años y es un niño saludable. Para gloria y honra de Dios, yo estoy aquí también y no me ha quedado ni una secuela. Y Dios me ha librado de eso y de mucho más, de muchos peligros, mi querido hermano. Y yo sé que Dios así como me ha librado a mí, te ha librado a ti de enfermedades, de aflicciones, de preocupaciones, de muchas cosas. Pero nosotros, acuérdate que en esas debilidades es cuando nosotros somos más fuertes. Y pasando esas debilidades, mi querido hermano, es cuando nosotros lo fortalecemos, pero lo fortalecemos en Cristo. Así que el Señor te dice: bástate de mi gracia. Porque la gracia del Señor es la que te da la fuerza. La gracia del Señor es el que te da esa fe, esa fe que tú vas a seguir esperando a que Él venga por ti. La gracia del Señor es esa fe que te da a saber que el Señor cuando venga te va a llevar. Esa fe que cuando tú le confieses los pecados y le digas: heme aquí, Señor, Él te va a salvar y tú vas a poderle servir como Él quiere que tú le sirvas. Así es que, mi querido hermano, el Señor viene pronto, pronto, pronto viene el Señor. Y no te quedes, porque dice: bástate de mi gracia. Si tú tienes gracia, y como dice el versículo 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que por la debilidad nosotros lo fortalecemos. Así, mi querido hermano, hay que fortalecerlo en Jesucristo nuestro Señor, porque Él te ama y te ama mucho. Él te ama inmensamente. Él te ama y quiere que tú seas salvo. Él te ama y quiere que tú le sirvas como se debe. Él te ama y Él quiere que tú seas saludable. Él te ama y quiere que tú lo esperes con ese amor, con ese anhelo de verlo un día. Querido hermano, está aquí este pequeño mensaje. Y acuérdate la palabra que te leí hoy en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que dice: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de nueva gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. En esas debilidades vas a ver el poder de Cristo. En esas debilidades vas a ver la mano de Dios. Confía en Dios. No sé lo que tú estás pasando en este momento. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor sabe por qué me ha puesto a mí esta palabra. Así que, mi querido hermano, esfuérzate y sé valiente. Y medita en la palabra de Dios de día y de noche, para que Él te pueda llevar al buen camino.
y que tú puedas ser galardonador y vencedor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. La paz del Señor con cada uno de ustedes.